nosotros mismos decimos, las matemáticas para mí son, no sé, lo ven como un cuco, ¿no? Como algo que no van a lograrlo, ¿no? Porque no es muy difícil. Y esto a veces nosotros, sin querer, ¿no? Lo podemos mostrar a nuestros estudiantes. Entonces, número uno, para que nosotros podamos atender o aprender o enseñar las matemáticas, tenemos que amar a las matemáticas, ¿ok? Es lo primero que debemos hacer. Pero, Katia, ¿cómo podemos hacer eso? Las matemáticas, como ustedes ven, lo aprendemos jugando, ¿no? Ahora, nosotros como docentes sabemos muy bien y conocemos a cada uno de nuestros estudiantes y sabemos aquellos que nos están preocupando porque tienen dificultades, porque no avanzan, ¿no? O porque se confunden, porque mi niño se confunde en sumar, en restar, o porque no entiende un problema, o porque no sabe hacer una secuencia, ¿no? De los números que siguen y tiene esta dificultad. Pero ¿de dónde nace, no? ¿A partir de qué? Pues bien, vamos a tener un poco medios para ver de dónde es que el niño tiene esta dificultad, ¿no? Como nosotros sabemos, las dificultades específicas de aprendizaje son diferentes a las generales, ¿ok? Tenemos que tener en claro eso, ya sea tanto las dificultades específicas en la lectura, en la escritura y en las matemáticas, y las dificultades en generales, ¿ok? Nosotros primero tenemos que saber eso. Si nuestro niño tiene esta dificultad específica, no lee, tiene dislexia, ¿no? Tiene discalculia, ahí podemos ver entonces y podemos atacar y podemos resolver. Como nos damos cuenta, en un proceso de tiempo tú vas a observar que tu niño no va avanzando, mientras que todos los demás van logrando, mientras este niño en este grado no logra lo que necesita, ¿no? Ahora, Stanislav nos dice que nosotros desarrollamos, hay una plasticidad para poder aprender, para poder desarrollar, y aún cuando tenemos, cuando somos, perdón, ahí están, buenas tardes, están en otro lado. Estoy leyendo los mensajes y están saludando, no me distraigan, por favor, preguntas concretas. Entonces, nosotros tenemos esa plasticidad y podemos aprender desde pequeños, ¿no? Y más aún en esta etapa. Luego esto va disminuyendo, esta plasticidad no significa que no lo podemos lograr, sí lo podemos lograr, podemos aprender, pero ya es en un grado menor. Quiere decir entonces, cuando nosotros vemos a nuestros pequeños que tienen esta dificultad, mientras que el niño tenga menor edad, nosotros podemos ayudarle aún más y darle mejores estrategias para poder ayudar, ¿ok? Entonces, si tú observas y ves que tu niño está presentando estas dificultades, pues tienes que hacer algo, ¿no? Tienes que llevarlo rápido y decirle a la mamá que necesita una evaluación, ¿no? Para ver si presenta esta dificultad y poder así hacer un tratamiento o hacer una terapia, ¿ok? Entonces, eso es importante. De ese modo, el niño de manera natural un niño normal desarrolla su pensamiento lógico a la par que va desarrollando las matemáticas, la lectura, los procesos cognitivos, ¿no? Que se valoran. Nosotros sí observamos, así es, Vero. Nosotros detectamos el error, nosotros vemos, ¿no? Y el psicólogo es el que va a evaluar, ¿no? Y él va a decir si tiene esta dificultad específica. Pero nosotros como docentes tenemos ese buen ojo y decimos, este niño no está avanzando. Entonces ahí van a detectar si es una dificultad específica o de repente es cuando tiene un 6 bajo no podemos decir que es una dificultad específica de aprendizaje. Un niño que tiene dificultad específica tiene un 6 normal o superior, ¿no? Pero solamente tiene esta dificultad al leer o al resolver problemas o al calcular. Pero es muy bueno nosotros poder ir a que le evalúe, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el punto de partida? ¿No? Nosotros observamos desde dónde podemos atacar esta dificultad. Cuando el niño no ha desarrollado bien estas nociones básicas, entonces viene a ser como cuando construimos una casa, ¿no? Entonces necesitamos tener bien estas columnas. Entonces, si el niño no ha desarrollado bien estas nociones básicas
el conteo, el concepto del número, entonces todo lo demás, ¿no? Que va desarrollándose como la numeración, el cálculo y la resolución de problemas, va a tener dificultades o va a tener algunas lagunas que no va a lograr, ¿no? Como muchas veces nosotros hemos tenido en el colegio, ¿no? Pero ¿por qué no puedo lograr esto? ¿Por qué no puedo responder estas funciones, ¿no? O estas derivadas, ¿no? Porque de repente hemos tenido una falencia que no hemos podido lograr, digamos, resolver y tenemos esta dificultad. Entonces, a grosso modo, vamos a ver estas dificultades de adquisición en las nociones básicas. ¿Cuáles son las nociones básicas? ¿Cuáles son las nociones de orden? ¿No? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Ok? No se preocupen, yo les voy leyendo, ustedes van escribiendo ahí las preguntas que tengan. Bien. El niño, para alcanzar el concepto de número, tiene que realizar estas nociones básicas que nosotros lo hacemos desde pequeñitos, ¿no? El esquema corporal, la comparación, espacio-tiempo, conjuntos y cantidad. Y en las nociones de orden tenemos la correspondencia, la clasificación, seriación, conservación de la cantidad y los patrones. Y lo vamos desarrollando de este modo. Nosotros pareciera que kinder todo lo hacemos jugando, pero es así como los niños aprenden, ¿no? A identificar el esquema corporal, conoce su cuerpo, conoce las partes de su cuerpo, tiene que reconocer las funciones de su cuerpo, lo tiene que verbalizar, ¿no? ¿Para qué sirven sus manos, ¿no? ¿Para qué sirven sus ojos, todo su cuerpo, sus piernas? Y también va a identificar la posición de su cuerpo cuando está en estado de reposo, cuando está sentado, cuando está parado, echado, él va reconociendo. Y a la vez, cuando éste se desplaza, ¿no? Cuando va a correr, cuando va a saltar, ¿no? Está reconociendo su cuerpo. Y esto lo realizamos a través de actividades, ¿no? Ya sea cantando, ¿no? Con diferentes juegos, y vamos realizando estas actividades para que el niño vaya reconociendo el esquema corporal. También trabajamos lo que es comparación. Todo esto se desarrolla antes de entrar al primer grado, ¿no? Hablamos del primer, ¿no? Inicial. Entonces el niño compara. Y esto a la vez también lo va desarrollando en casa, se va logrando ese desarrollo en casa, ¿no? Cuando compara el niño a su papá con su hermanito o con él, cuando es alto, cuando es bajo, compara colores, ¿no? De manera cualitativa, cuantitativa, cuál es similar, ¿no? Y realiza comparaciones a través de la observación, ya sea mostrando las diferencias o las semejanzas. También vemos que el niño va a desarrollar el espacio, cuando desarrolla el espacio, ¿no? Relaciones espaciales, cuando mostramos objetos, primero con su cuerpo, ¿no? Arriba, abajo, encima, debajo, ¿no? Trabajamos juegos de ese modo, con material, ¿no? Recordemos esto que es importante también, que cuando trabajas las matemáticas, primero tienen que trabajar con su cuerpo. El niño, tú trabajas con el niño con su cuerpo. Luego, con material concreto, ¿no? Con material de juegos, ¿no? Aquí tienes diversos materiales que el colegio les dan o que les brinda. Y después de trabajar con el cuerpo, trabajar con los materiales concretos, recién es que se le dan las fichas. Muchas veces le llenamos de fichas por los libros que piden, ¿no? Pero no es así. Primero tenemos que trabajar de este modo, de manera que los chicos puedan experimentar. Entonces, de este modo vamos trabajando estas nociones básicas, ¿no? La noción de tiempo cuando trabajamos en el colegio, qué día es hoy, ¿no? ¿Qué hiciste el día de ayer? ¿No? Las secuencias temporales. También trabajamos, ¿no? ¿Qué hiciste en todo el día? ¿No? Por ejemplo, en estas imágenes, las secuencias temporales. Se levantó, se lavó los dientes, ha comido, ¿no? Se puede estudiar. Entonces, de este modo vamos enseñando a nuestros pequeños, ¿no? A poder ver esta manipulación del tiempo. Hoy, ayer, mañana, secuencias temporales. Ahora, otro punto importante que nosotros tenemos que trabajar son los conjuntos, donde los chicos realizan colecciones
de manera que sus características sean similares. Y esto va a llevar a establecernos la cardinalidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué trabajamos ahí? Pertenencia, no pertenencia, equivalencia, el conjunto vacío, ¿no? Ponemos útiles escolares y dentro de ello ponemos una manzana, por ejemplo. ¿Qué elemento no pertenece a este conjunto? Entonces, el niño tiene que identificar, ¿no? La equivalencia de conjuntos. Tenemos dos conjuntos que sean equivalentes, que tengan la misma cantidad de elementos. Cuando hablamos de cantidad, ahora observamos, ¿no? Al trabajar y al discriminar, al usar los cuantificadores, ¿no? Donde hay muchos caramelos, ¿no? Entre estos frascos, y los niños tienen que identificar, ¿no? Donde hay la mayor cantidad de caramelos, donde no hay ningún caramelo, ¿no? Y de este modo vamos trabajando, ¿no? Con estos cuantificadores. Muchos, pocos, ninguno. Ajá, me están pintando la pantalla. Tantos, hay tantos como también, ¿no? Más que todos, algunos, y vamos trabajando de este modo. Bien, también vamos a desarrollar lo que son las nociones de orden, ¿no? La correspondencia, la unívoca, la biunívoca y la múltiple, ¿no? La clasificación, cuando ellos tienen que trabajar de acuerdo al criterio que se va a hacer. De repente ellos quieren clasificar de acuerdo a la forma, de acuerdo al color, de acuerdo al tamaño, ¿no? Vamos viendo los criterios de clasificación, que son básicos para nosotros, pero si el niño no lo llega a desarrollar bien, entonces ahí es el problema también. Seriación, ¿no? Ordenar los elementos primero con ordenar estos elementos, sí, 3 elementos primero comenzamos, ¿no? Por ejemplo, la cucharita, la chiquita a grande, ¿no? Las piedritas, de acuerdo también al color, ¿no? Del color claro al oscuro, o viceversa. Luego vamos aumentando la cantidad de elementos, y así logramos realizar la seriación, que es diferente a la secuencia. La conservación de cantidad, ¿no? Aquí puede ser continua y discontinua, ¿no? Cuando hablamos por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la plastilina, cuando hacemos como una bolita, cuando la alargamos, los chicos tienen que identificar que es la misma cantidad, ¿no? De plastilina que hay en los dos lados, ¿no? Eso se le llama la conservación de cantidad. Y aquí vemos los patrones en esta secuencia, ¿no? Nosotros le damos, los chicos trabajamos, por ejemplo, cuando ellos tienen que hacer collares, ¿no? Rojo, azul, ¿no? Ellos van trabajando de este modo los patrones, ¿no? Les damos, ellos también crean sus patrones, ellos completan los patrones, ¿no? Y estas son las nociones básicas, las nociones de orden que los niños van trabajando. Entonces, dicho esto, grosso modo, mientras los niños van desarrollando, ¿no? Los procesos cognitivos van desarrollando a la par, ¿no? Con las nociones de orden, las nociones básicas. Entonces, es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El vocabulario matemático que nosotros tenemos que ir incrementando en nuestros estudiantes, nuestros niños, ¿no? Vamos a agregar, ¿no? Más bolitas en este lado, o más carritos, o vamos a quitar, ¿no? Y vamos de este modo incorporando el vocabulario o lenguaje matemático en nuestros estudiantes. A la par también los chicos van a escribir, ¿no? En esta parte los niños realizan trazos en el aire, así como cuando empiezan a escribir, ¿no? Trazos en el aire de cómo inicia, cómo termina. Usamos arena, usamos plastilina, usamos diferentes herramientas para poder lograr que el niño pueda escribir, ¿no? Y de este modo también reconocer con el tacto, ¿no? Sacar los números, reconocer que está el número 1, ¿no? Que es el número 8, que es el número 9, ¿no? Y de este modo vamos trabajando a la par, ¿ok? El numeral. Ahora,
El número es algo abstracto. Nosotros lo que vemos es el numeral, ¿no? Que es lo gráfico, que es lo escrito, ¿ok? Eso también tenemos que tener en cuenta. Bien, el niño a la par realiza el conteo, ¿no? Tú dices, hay un niño de 2 años, 3 años, mi niño ya sabe contar. No es que sepa contar, es como si aprendiera una canción, ¿ok? ¿No? El 1, 2, 3, 4 lo hace como si fuera una canción. Así que es importante que conozcamos también estos procesos, ¿no? Estos procesos del conteo. Primero, el niño, ¿no? Cuenta todo como una cadenita. Luego ya va a establecer un orden, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Vas a ver que hay un orden. Luego vas a ver que cuando cuenta 1, 2, 3, vas a ver que todo eso es el cardinal, ¿no? El cardinal es la cantidad que hay, ¿ok? Luego vemos que ya no es necesario que el niño cuente a partir del número 1. Puede contar a partir del número 3, 4 y no se va a equivocar, ¿ok? Va a lograr el conteo de manera que puedas realizarlo de manera ascendente y descendente. ¿Ven? Todo este proceso que si el niño tiene esta dificultad, nosotros tenemos que atacar y poder ver cómo poder ayudar. ¿Ok? Ahora, luego de ver la parte del conteo, vamos a entrar, o de las nociones básicas, vamos a entrar a las dificultades en la numeración. ¿Ok? Ya, hablamos de un niño que ya está en primaria, ¿no? Un niño que está entrando a primaria o que está en primaria, ¿no? Y todavía presenta estas dificultades. ¿Qué es lo que se trabaja o cómo se trabaja? Hablamos de numeración cuando nos referimos a los dígitos o a las cifras, ¿ok? Entonces, es la formación de estos números. Por eso es importante que el niño pueda asociar estos dígitos, ¿no? Entonces, es importante conocer estos niveles, ¿ok? En el nivel de cuerda, como bien les estaba enseñando, les estaba diciendo, el niño ve a los números como si fuera una canción, ¿no? Todo seguidito. Para ellos no reconoce el 1 del 2 porque todo es seguidito. El nivel de cadena irrompible, cuando el niño ya puede separar los números, ya reconoce los números. De cadena rompible, cuando empieza, a partir de cualquier número, ¿no? Numerable, cuando puede decir, tiene que tener en su mente, ¿no? Ya nosotros enseñarle la recta numérica, ¿no? Y entonces tiene que tener la recta numérica ya también en su mente, en su memoria, y poder decir cuál es la secuencia que sigue. Entonces, si tiene ahí, tiene cinco cantidades y quiere agregar 3, ¿no? ¿Qué cantidad le da? Entonces, ahí, eso es importante. Y nivel de cadena bidireccional es cuando va a poder realizar de manera ascendente y descendente. A ver, tenemos que tener en cuenta entonces, cuando un niño tiene dificultades de aprendizaje en las matemáticas, va a estar relacionado mucho con la memoria y con las funciones ejecutivas. Entonces tenemos que tener en cuenta eso cuando nosotros le vamos a dar actividades. ¿Qué resolvemos o qué realizamos aquí en numeración? El número anterior, el número posterior, ¿no? Mayor, menor, ¿no? Entonces, todo eso se desarrolla en la parte de que es numeración. Aquí no estamos viendo cálculo, solamente las cantidades que se desarrollan. Ahora, ¿cómo trabajamos primero con un niño que tiene estas dificultades? Vamos a tener que bajar. Si es un niño de 3er grado, 4º grado, y todavía no reconoce bien la parte de numeración, vamos a tener que bajar los números, ¿no? Vamos disminuyendo, de repente de 2 cifras, ¿no? Hasta el 20, hasta el 30, y vamos viendo, ¿no? Hasta qué número el niño sabe. Entonces tú tienes que enseñarle o tenemos que enseñarle a realizar la composición y descomposición, ¿no? El número 10. ¿Qué es el número 10? El número 10 es 5 y 5, ¿no? El número 10, ¿qué es? El número 10 es 4 y 6. El niño tiene que entender eso, ¿no? Al trabajar la composición y descomposición con diferentes materiales, como palitos, como bolitas, también con cajitas de fósforo, ¿no?
con cajitas de fósforo, le decimos la cajita agitadora, donde los niños descubren esta descomposición del número cuando ponemos cantidades dentro de ello. Por ejemplo, ponemos 5 semillitas, entonces el niño agita la cajita y abre un lado y ve que hay 3. Entonces al otro lado, ¿cuántos hay? 2. Entonces el niño sabe que 5 es 3 y 2. De ese modo el niño se va a dar cuenta, ¿no?, de lo que es composición y descomposición de números. Un ejemplo es la casita de la descomposición. Ustedes pueden tenerlo todo esto en fichas, ¿no? Sin los signos, ¿no? Para comenzar, sin el signo más, simplemente colocan ahí los dos cuadraditos. 3, ¿qué es? 3 es 2 y 1. Es 3 y 0, ¿no? Es 1 y 2. Entonces el niño va logrando ello, ¿ok? Entonces, básico para un niño con dificultades de aprendizaje, numeración, trabajar la descomposición. Trabajar también, por ejemplo, si el niño ya está más grande y reconoce poco a poco los números de 3 cifras, ¿no? El número 356, ¿qué es? Es 300 más 50 más 6. Y trabajamos con tarjetas, ¿no? Al trabajar con tarjetas, el niño se va a dar cuenta que 356 es 300, ¿no? No tengo mi tarjetita, pero por ejemplo así. Ay. A ver, trabajamos aquí. Son tarjetitas del mismo tamaño y que estos van a sobreponerse unas a otras, ¿no? Aquí colocas el número 300, que son 3, ¿qué más? El 0 y el 0, ¿no? 50, ¿qué es? 50. Acá el 5 y el 0. 352, y acá el 2. Entonces tú cuando lo juntas, ¿no? Esto encima, se va a formar el número 352, y el niño se va a dar cuenta que esto que está separado, cuando tú lo juntas, te va a formar el número 352, ¿no? Está componiendo y descomponiendo, ¿ok? Entonces, sí tienes que trabajar con material concreto, con bastante material concreto con los chicos que tienen esta dificultad. A ver, luego de poder ver a la par, ¿no?, el trabajo de lo que es numeración, porque cuando nosotros realizamos este abordaje con los niños, trabajamos estas tres partes, ¿no?, que es numeración, lo que es el cálculo y la resolución de problemas. Entonces vemos el avance en nuestros estudiantes en numeración, vamos a poder entrar poco a poco a lo que es el cálculo, ¿no? Pero mi niño solo tiene dificultades en el cálculo, pero tienes que trabajar lo que es numeración, ¿no? Porque ahí te vas a dar cuenta. A ver. Ida. A ver, Ida, yo. ¿Puedes activar tu audio? ¿No? Has levantado la mano. No me permite. Escríbeme, Ida, porfis. A ver. Ahora, dificultades en la comprensión y la realización de las operaciones matemáticas. Identificando esta dificultad en nuestros estudiantes, vamos a ver ahora cómo trabajamos el cálculo, cómo trabajamos estas operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación y la división, cómo podemos llevarlo, cómo podemos relacionarlo. Primero, lo primero de lo primero, trabajar los hechos numéricos, ¿no? El trabajar los hechos numéricos va a contribuir a la eficiencia del cálculo, un factor significativo para distinguir entre matemática normal y matemática para niños con déficit de atención. Entonces, ¿qué es? ¿Qué son los hechos numéricos? Vamos a recuperar, ¿no?, de manera automática estas operaciones que lo vamos a realizar de manera mental y ágil. Es algo que nosotros sabemos, que conocemos, pero, por ejemplo, el 7 más 3, ya no usamos material concreto, ya no usamos ni los dedos para saber, sabemos que es 10, ¿no? Porque ya lo tenemos realizado de manera automática. Estos son los hechos numéricos, ¿ok? Entonces,
Sí se ve el PPT que estoy compartiendo. Me está diciendo que no. Sí se ve, ¿verdad? Ah, ya, genial, gracias. Bien. Estos son los hechos numéricos, los clásicos, que nosotros sabemos y que nuestros niños con dificultades no lo saben, que es lo que nosotros tenemos que enseñar. ¿Ok? Me encantaría activarles, pero estoy poniendo eso para activarles el audio y no se puede. No sé si ahí me podrían ayudar, por favor. Están que levantan la manita. O si no me escribes, por favor. A ver. Ahí está, Karen. Ándale. Karen. Dijo Karen. Ya, bueno, ya. Perdió su oportunidad, Karen. ¿Dónde se habrá ido, Karen? Hechos numéricos clásicos. Estos son los hechos numéricos clásicos. El 4 más 4, 4 más 5, 4 más 6. Vamos enseñando estas operaciones que tienen un dígito. Ahora, nosotros vemos este proceso como algo sencillo, pero no, miren, estamos uniendo el signo, ¿no? Con estos dígitos. Es la combinación de estos dígitos y nos va a dar un resultado final. Entonces, esto se da en nuestro cerebro un proceso en el cual tenemos que pasar por varios, digamos, factores para poder lograr ello. Así que es importante darles a los chicos así en una lista, en una relación, ¿no? Tú le envías una hojita, ¿no? Y les das varios ejercicios con estos hechos numéricos. Comienzas con lo más básico, ¿no? Empiezas 2 más 3, o 2 más 2, 2 más 4, ¿no? Para que el niño pueda lograr y desarrollar, ¿no? Poco a poco. Así que es importante trabajar los hechos numéricos con los estudiantes. Bien, ahora, calcular. Es operar los números, ¿no? Es juntar dos cantidades. Utilizar ya sea un signo o de dos cantidades realizar una resta o quitar, ¿no? Entonces es importante, de una cantidad, perdón, quitar, ¿no? Entonces vamos a ver que este cálculo va a ser un proceso de manera mecánica que nosotros aprendemos y que tiene un proceso que va a ser ordenado para lograr al objetivo o al resultado final. Que nosotros lo hacemos ya sea de manera escrita o de manera mental, ¿no? Cuando realizamos el cálculo mental, nosotros tenemos diferentes estrategias y ya no necesitamos utilizar un lápiz o un papel, simplemente lo realizamos de manera mental, ¿ok? Cuando ya tenemos las estrategias. Por ejemplo, el 47 más 899. ¿Qué estrategia usamos? Pues llevamos el 899 a 900, ¿no? Y va a ser más fácil poder sumarlo. Y luego le quitamos ese 1 que lo hemos aumentado, ¿no? Todo lo que sean con el 9, ¿no? El 7 más 9. El niño, tú le dices al niño, 7 más 9. Ah, entonces el 9 lo conviertes en 10. 7 más 10, ¿cuánto es? 17. Y luego le quitas 1, 16. ¿No? Es una estrategia más fácil para nuestros estudiantes. Y lo realizan de manera mental. Ahora, cuando estos procesos tienen que conllevar con un mayor dígito y que tiene que realizarse llevando o prestando esas operaciones de adición o sustracción, ahí sí tiene que haber un orden. Lo que tú tienes que trabajar con el estudiante, número 1, el orden, ¿ok? Normalmente estos niños que tienen estas dificultades son muy desordenados y quieren hacer las cosas rápido, y peor cuando no les gustan las matemáticas. Lo que yo he trabajado con mis estudiantes que han tenido estas dificultades, he tenido que darle las hojas impresas con colores, y ellos trabajan con plumones, y tienen que seguir unos pasos, ¿no? Para que lo hagan en orden, y tiene que darse su tiempo. Eso es importante, ¿ok? Así es.
pero tú vas trabajando el cálculo. Tú no puedes enseñar, como bien mencionas, Rolando, enseñar el problema al estudiante es igual dentro de ese problema tú vas a tener que sacar esa operación. O sea, sí trabajamos con los problemas, pero en este caso tienes que enfatizar ese cálculo y luego lo vas a aplicar en los problemas. ¿Ok? Sí. Para un niño con dificultad de aprendizaje tienes que hacerlo de este modo. Ujú. En el nivel inicial hay diferentes autores, ¿no? Cuántos números tiene que lograr en inicial o en primero de primaria, ¿no? Llegan hasta el 100 o hasta el 200. De verdad que no es necesario ver la cantidad de números, sino cómo es lo que está aprendiendo. Si sabe hasta el 3, tiene que saber que el 3 es el número posterior del 2 y que este 3 es un 2 y 1. O sabe que el 3 es 1, 1 y 1. ¿Te das cuenta cómo nosotros podemos enseñar el número con diferentes formas, ¿no? Tiene que saber el 10, ¿no? Entonces no es la cantidad de números que le enseñas, sino es cómo le estás enseñando, los problemas que le das, ¿no? O sea, tienen que hacer diferentes tipos de problemas que luego vamos a ver, pero la idea es que el niño lo sepa resolver, porque luego más adelante ya con mayor cantidad lo va a poder resolver. Así es, así es. Porque muchas veces le damos para que ellos lo memoricen, pero el niño tiene que descubrir. Nosotros no estamos formando a niños que memoricen, ¿no? Aunque es importante la memoria, o sea, no estoy negando, pero niños que también puedan pensar, como bien se dice, para poder resolver los problemas. Y está con la mano arriba, pero creo que no. Bien, entonces, vamos a ver aquí las dificultades en el cálculo que me ha tocado ver, no creo que también ustedes, que pueden escribir o también querer hablar sobre algo que ustedes han podido vivir con sus estudiantes. Muchas veces no tienen un orden, ¿no? Ellos colocan, cuando van a tener que hacer en columnas, el número o el sumando, en vez de colocarlo y comenzar en unidad, empiezan en decena o en centena, y ahí vemos los diferentes errores cuando realiza estas operaciones, ¿no? ¿Cómo vemos? Entonces, yo he tenido que hablar con las profesoras de aula, porque ellas no se percataban de eso, ¿no? Y yo decía, a ver, quiero que me comente un poco de tal niño, ¿no? Cuando yo tenía esa reunión. Presenta esto y me dice, ah, sí, ¿no? Ah, ¿en qué lugar se encuentra ubicado? ¿Está adelante? Sí, está adelante, solamente que a veces se confunde cuando tiene que llevar, ¿no? O cuando tiene que operar, ¿no? Y ahí se va dando cuenta que el niño sí está teniendo esta dificultad. O cuando suma 8 más 6, en vez de poner 14, pone 41, ¿no? Invierte el resultado. Se ha visto muchas veces cuando realiza esas operaciones y lo invierte. Entonces, desde lo básico, ¿no? Desde las sumas, las restas, y luego ya más adelante poder ver las multiplicaciones. Tiene que entender a partir de dónde salen esas multiplicaciones, las divisiones, que son más complejas todavía, pero el niño lo llega a aprender, ¿no? Por eso es importante, como les digo, tener un orden, ¿no? No es nada fuera del otro mundo, sino que tú te vas a dar cuenta que este niño necesita un orden, necesita tener en claro estos pasos, necesita darse su tiempo y usar diferentes estrategias, material concreto para que el niño se dé cuenta, ¿no? Cuando nosotros realizamos la sustracción, ¿no? Tenemos que ver estos cambios de las unidades y las decenas, como bien estás mencionando, Alcira, ¿no? Los niños tienen que utilizar el material base, y a partir del material multibase puede realizar la adición y la sustracción, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes que prestarte
el 35 menos 19, ¿no? Entonces, tú sabes que el material de las unidades, ¿no? Que son 5, pero no, cuando se presta, no se va a prestar 1, sino se va a prestar una decena. Entonces tiene que darse cuenta que no es 1, sino es una decena que se va a convertir en unidades, ¿ok? Y se va a formar el número 15. Entonces es importante, nosotros trabajamos el material multibase, trabajamos en este caso, las unidades, decenas, centenas, nuestro tablero, ¿no? Aquí colocas las unidades, las decenas. Acá tienes que tener tu espacio para colocar los multibases, ¿no? Las multibases, las unidades, las barritas, las decenas. Y aquí, para realizar las operaciones, ¿no? Tu tablero posicional tiene que cambiar, ya no es, sino que tienes que dejarle el espacio para tu material base 10, que el niño lo va a usar y lo va a trabajar. ¿Ok? Y de este modo el niño se va a dar cuenta, ¿no? Que esta decena se va a convertir en unidades, en 10 unidades. Y ya se va a dar cuenta que 15 va a quitarle 9 y esa es la cantidad que da. Entonces sabe aquí que ya como ha llevado una decena solamente le quedaría 2 decenas. ¿Ok? Entonces aquí estamos, por ejemplo, 35 menos 19, ¿no? Entonces, de este modo trabajas con el material base 10, ¿ok? Hoy día lo estamos viendo a grosso modo, porque es importante que ustedes también tengan estas fichas que muchas veces son sencillas. Trabajas el tablero posicional, lo pones en una mica y el niño trabaja con el plumón, trabaja con el material base, lo va colocando primero el material base, luego lo dibuja y luego escribe el número. Todo ese es un proceso. Material base, el base 10, luego lo grafica, lo que ha colocado ahí, no se ha colocado barritas, dibuja las barritas, y luego de dibujar las barritas recién escribe el número o el dígito, ¿ok? Esos son los procesos que tú tienes que hacer. Base, material base, lo dibuja y luego lo escribe y lo menciona. ¿Qué número has escrito? El niño tiene que decir, el número tal, y me va a dar tal, ¿no? Y así avanza el estudiante. Entonces todo eso es un proceso. El trabajo que tienes que hacer con tu niño que tiene esta dificultad, aparte que tú trabajas de manera general en el aula, es importante que te des tiempo para tu niño que tiene esta dificultad, ¿no? De manera personal, individual. Necesita ese tiempo para poder trabajar con tu niño, si no, va a ser complicado, ¿ok? ¿Sí? Trabajas diferentes tipos de cálculo mental, ¿no? Hay varias estrategias también. Solamente por factor tiempo estamos dando así de manera flash, pero acá hay varias estrategias, ¿no? Estrategia de la composición, descomposición. Hay muchas estrategias que tenemos que usar acá, ¿no? Bien, a lo general, donde nosotros tenemos que atacar, porque los niños necesitan responder a problemas que se presentan, ¿no? No puedes estar tampoco aislado, sino que los niños ¿qué es un problema? Presentamos este problema. Una acción, ¿no? Dice aquí Polla, es la búsqueda consciente con alguna acción apropiada para lograr una meta claramente concebida, pero no inmediata de alcanzar. Entonces, el niño tiene conocimientos previos, tiene estrategias, pero la intuición le va a llevar a que pueda responder, ¿no? O que pueda resolver, o a que pueda llegar a lograr al resultado. ¿Ok? Entonces, nosotros, nuevamente vuelvo a decir, la resolución de problemas está bastante ligada a las funciones ejecutivas, ¿no? Para que el niño pueda responder problemas, tiene que tener una buena atención,
¿no? Las funciones ejecutivas. Atento, no tiene que distraerse ni con sus pensamientos, ni con sus emociones, ni con nada lo que pueda rodear, ¿no? Su planificación, ¿no? Tiene que estar organizado, ordenado, y también dentro de ello está relacionado con la memoria de trabajo. El estudiante tiene que tener esa atención para poder nuevamente recordar lo que te está pidiendo el problema. ¿Y cómo nosotros le podemos ayudar a un estudiante que tiene esta dificultad? Problemas que sean con enunciados cortos, con un vocabulario claro, ¿no? No le podemos poner todavía a nuestros estudiantes que tienen una dificultad en, digamos, para resolver problemas con incógnitas que van a llevar, que son extras, ¿no? Por ejemplo, no. Hay que ser concisos, enunciados cortos, claros, y que estos problemas tienen que tener imágenes, ¿no? Porque los niños son visuales y ellos tienen que observar también. Esos tipos de problemas nosotros le damos a los estudiantes que tienen estas dificultades, para luego ir de lo más fácil a lo más complejo. Vamos graduando y vamos aumentando, digamos, la complejidad. Según Polya, existen 4 pasos para poder resolver estos problemas. ¿Marco? A ver, le vamos a activando, por favor, el audio a Marco mientras voy respondiendo a Ruth. Es necesario usar el material concreto hasta la edad. Ustedes saben que secundaria también tiene material concreto para poder resolver fracciones, para poder resolver decimales. Claro que sí, hay material concreto para ellos también, ¿no? Ese material que nosotros utilizamos es importante. Muchas veces decimos, o en el colegio en el estado, ¿no? Dicen, no, solamente material está primero y segundo, y de ahí ya no. Entonces es importante que los niños en primaria también usen el material concreto, ¿no? Usen el material, como bien menciona Elena, de acuerdo al nivel, ¿no? Ya no van a ser de repente los carritos o los muñequitos que usan inicial, ¿no? Son materiales más complejos, pero sí concretos. Nosotros también aprendemos así, ¿no? Con material concreto aún más, y cuando experimentamos aún más todavía, ¿no? Cuando hacemos ciencia, ¿quién no les gusta hacer ciencia? A mí me encanta porque tenemos que hacer experimentos. De igual modo, muchas veces hemos dejado de lado hacia las matemáticas y decimos, no, las matemáticas no sirven. Claro que sirven en todo lo que hacemos, en las ciencias, para calcular cantidades, ¿no? Para hacer diferentes tipos de actividades en educación física, o sea, para todo nos sirven las matemáticas y muchas veces lo aislamos, ¿no? Pero no es así. Entonces, los chicos tienen que entender eso. Tienen que entender eso, ¿no? Nosotros también tenemos que entender que no podemos dejar de usar material concreto para nuestros estudiantes, ¿ok? Es más, al comprender el problema, que es el paso número 1, lo podemos hacer dramatizando, ¿no? Podemos hacer una dramatización, podemos hacer de eso, a partir de ello, muchas preguntas, para que los niños puedan comprender los problemas. Ah, excelente, excelente, Blanca. Así es. Así es, Luz. Hay que manipular, hay que usar las regletas de cocinar y los policubos también, ¿no? Que es el método de Singapur, que usamos los policubos, que es muy, muy bueno también, que también utilizamos, ¿no? Aunque en el estado, no sé si cuántos de ustedes trabajan en el estado, nos dan los materiales que se tiene ahí, ¿no? Que no hay policubos, aunque sería genial. Las estrategias. Así es, claro, así es. A ver. Pero, claro, usamos billetes, cuando son desde pequeños, ¿ah? Creo que es importante que trabajemos con los billetes también con los chicos, en las tienditas, ¿no? Hacemos las tienditas en el salón, a los chicos les encantan las tienditas, pero nosotros tenemos que estar ahí supervisando y viendo que lo están realizando de manera correcta, ¿no? También es trabajo, ¿no? Sí, Blanquita.
pero se crea conciencia en los padres y ellos colaboran a adquirir los materiales. Así es. Cuando no hay recursos, los padres saben que sus niños van a trabajar mejor con estos materiales, con estos policubos, y así que los padres también están aptos para poder trabajar con los chicos. Entonces, así, ¿no? Yo les comento que tengo hijos de primer grado, ahora están en sexto grado. Ahora están en sexto grado y para mí es un privilegio haber trabajado con mis chicos en el colegio. Ellos desde pequeños, como les digo, han trabajado todo lo que son los números básicos, la numeración, ¿no? Y ahora, pues han logrado, y a pesar, ¿no? Y a pesar de la pandemia de esos 2 años que no hemos tenido, han logrado avanzar bastante, gracias a Dios, y les encanta, ¿no? Les encanta. Nosotros en el Estado trabajamos todas las áreas, ¿no? Y qué emocionante es que tus niños avancen y que les guste y experimenten, ¿no? Salimos a medir el colegio, salimos a hacer diversas actividades entre ellos para hacer el área, los perímetros, ¿no? De manera vivencial. Es importante que utilicen todos los recursos que hay en el colegio, que muchas veces la biblioteca los tiene, o que de repente puedan hacer salidas, ¿no? Entonces, los chicos aprenden así, ¿no? Experimentando. Y en primer grado me he dado cuenta también de los niños que tenían esa dificultad. Entonces, es importante como maestro que sepas identificar desde los primeros grados. ¿Ok? Entonces, lo que hice con estos niños es tener trabajos de manera individual con ellos, ¿no? A mis 3 niños que tenían estas dificultades específicas, ¿no? Entonces, ¿cuán importante ha sido a poder trabajar con ellos desde los primeros grados, identificándolos, ¿no? Ya cuando ya son más grandes es un poco más complicado, pero sí se puede, pero es un poco más complicado. Así es, Blanquita, se puede usar el patio, se puede usar N cosas, o sea, todo lo que está a nuestro alcance para trabajar con ellos, con los chicos. Bueno, ¿qué más están por acá preguntando? Oh, saludos también. A ver, así es, ¿no? Los círculos de defensa civil para usar fracciones, para realizar decimales. Así es, ¿no? Usamos fracciones, los chicos tienen que saber, nosotros no le damos solamente, apréndete la tabla de multiplicar, ¿no? Ya, la del 1, 2, 3, 4 y así en orden. No, los chicos tienen que saber a partir de dónde salen las multiplicaciones, ¿no? Hacemos los puntitos, los cuadros de multiplicación, son sumas sucesivas, tenemos que relacionarlo, la tabla del 2, la del 4, la del 8, relacionamos las tablas, ¿no? Y así es más fácil también para que ellos lo puedan aprender, la del 3, la del 6 y del 9, y luego enseñamos la del 7 y la del 2, ¿no? Que son fáciles. Entonces, no es enseñar así de orden sucesiva, sino que poder relacionar también, ¿no? A ver, Verónica dice que trabajó las fracciones utilizando los palitos en la arena con mis niños del Callao. ¡Wow! ¿No? Ahí disfrutan ahí en la arena, salen, qué rico es ver, ¿no? Ese trabajo de acuerdo al área donde se encuentran, ¿no? Cuando están en la parte del mar, o en la sierra, ¿no? En la selva, tenemos materiales que nosotros podemos usar, ¿no? Si no tenemos estos recursos, por la carencia de repente económica que los padres puedan tener o el colegio. Es importante que el niño entienda o el estudiante entienda que no solamente hay una forma de llegar a resolver un problema, que hay diferentes estrategias que uno puede usar, ¿no? Para poder resolver un problema, que no solamente hay un camino. Hay varios caminos para poder llegar a resolverlo. Entonces, de este modo abrimos, o sea, en los estudiantes, esta curiosidad de poder lograrlo y aparte compartir cómo ellos han logrado, ¿no? Entonces acá vemos los procesos que realizan para resolver un problema, procesos cognitivos y procesos metacognitivos. Cómo es que ha logrado a resolver y llegar a esta situación final, ¿no? Que es un proceso metacognitivo.
¿no? ¿Cómo ha logrado? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cuántas veces ha tenido que hacer los problemas? Porque cuando nosotros resolvemos problemas, no llegamos muchas veces, se nos dificulta, ¿no? Y tenemos que de repente errar muchas veces para poder llegar al resultado, ¿ok? Bien, ¿cuándo se determinan problemas de discalculia? ¿En qué momento derivar a especialista? Como le dije, a menor edad tenga, más rápido poder apoyarlo a los niños que tienen esta dificultad, ya sea en la discalculia, en la dislexia, ¿no? Un niño, si tú ves un niño de primer grado, o ya estás observando, tu niño inicial, que tiene estos rasgos, trabaja. En inicial todavía están desarrollando, pero cuando tú ya ves en primer grado que tu niño no está avanzando, y está a medio año, y todavía no reconoce bien los números, o no cuenta bien los números, y se salta los números, 1, 2, 7, 8, 9, o no lo dice bien, o no puede juntar, ¿no? Hay 3 palitos y 2 palitos, ¿cuántos palitos hay en total? Y te cuenta mal, entonces ahí puedes ver que ya tiene dificultad y lo tienes que derivar, ¿no? A ver, así es, lleva fruta, mira qué interesante aquí, Blanca que está diciendo, traer frutas o verduras, se arma una estación de mercado en el colegio, se llenan las canastas y van al mercado a comprar en un grupo. Luego hace sus cuadros de conteo, luego su gráfico de barras, qué interesante para ir al mercado, se dan monedas. Finalmente, ¿no? A ver, exponen el trabajo realizado. Qué interesante, ¿no? Para realizar también los gráficos de barra, cuando realizamos encuestas, los chicos les encanta hacer las encuestas a sus compañeros, a los diferentes compañeros del colegio, ¿no? Y hacen sus gráficos y trabajan. Y de esta manera lo viven, hacen su trabajo de manera vivencial, ¿no? Es algo vivencial, es algo gratificante para los niños. Número 1, otros. Tenemos que amar primero las matemáticas para que nuestros niños amen las matemáticas. Nos damos cuenta que nuestros niños tienen dificultades de derivarlo en ese instante, ¿no? Desde los primeros grados, ¿ok? Número 2, trabajar con ellos también de manera individual, o 3 creo, de manera individual, porque muchas veces en grupo no va a avanzar y necesitamos trabajar con ellos. Muchas veces tiene comorbilidad con el TDA, ¿ok? Muchas veces tienen eso. Pero otros solamente tienen TDA y se pueden confundir que tienen una discalculia o una dislexia. Entonces eso también lo vamos viendo. Nosotros cuando hacemos terapia necesitamos como mínimo 6 meses para identificar si realmente tiene esta dificultad específica. ¿Ok? Se va donde la psicóloga, pasa su evaluación y luego se hace la terapia. Pasados los 6 meses nos damos cuenta si el niño tiene esa dificultad específica. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando el avance es muy lento, ¿no? O cuando sabemos que avanza, retrocede. Un niño que ha llevado terapia durante 6 meses y que no tiene esta dificultad, avanza rápidamente. ¿Ok? Nos damos cuenta también de ello. Ay, qué pena, Elena. Sí se puede hacer, se puede trabajar todavía. Yo he tenido una niña, así más o menos, ya terminado 3er grado, ¿para cuánto? Que estaba muy mal, ¿no? En las matemáticas. Se confundía hasta escribir los números, ¿no? Entonces, pero sí se alcanzó. Ida, ahora sí, dime. Creo que Ida nos está haciendo una jugada. Bien. Hola, Bien, Elizabeth. ustedes conocen. Una consulta. Estás mostrando... Ah, ya, ok, acabas de cambiar de PPT. Pensaba que no corría el PPT. No te Ya, preocupes. genial. Bien. La clasificación de los problemas igual lo vamos a ver a grosso modo porque hay una diversidad. Lo voy a hablar así de manera general. Tienes que estar atento a esto porque es algo importante, porque tiene que ver un poquito con los tipos de problemas que tú le vas a brindar a tus estudiantes. Los problemas aditivos, ¿no? Y los problemas multiplicativos. Cuando hablamos de aditivos, ¿no? Hablamos de
Cambio, combinación, comparación, igualación, de suma y resta, ¿no? Cuando hablamos de multiplicativos, hablamos de la multiplicación y la división, ¿ok? Así es. Ustedes también creo que ya han tenido, ¿no? Pero igual vamos a hacerlo a grosso modo porque esto es importante. Vamos a recordar si lo han tenido. Cuando hablamos de problemas tipo cambio, ¿no? Cuando hay una cantidad inicial y esta cantidad va a ser afectada, ¿sí? Hay una cantidad inicial y esta cantidad va a ser afectada. Esta cantidad va a ser afectada ya sea agregándole o quitándole. ¿Ok? A esto se le dice problemas de cambio. María tenía 5 muñequitas y su mamá le regaló 3 muñequitas más. ¿Cuántas muñequitas tiene ahora? 8. Este es un problema de cambio. Esta cantidad inicial ha sido afectada, en este sentido se le ha agregado. ¿Ok? Este es un tipo de problema, cambio. Y esto puede ser cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Hay diferentes para combinarlo, ya sea teniendo la cantidad inicial, o teniendo solo la cantidad final, o teniendo solamente cambio, pero ahí nos damos cuenta qué es lo que nos están preguntando, ¿ok? Cuando tú ya sabes esto de manera general, así es. Ajá. Ahora vamos a ver lo que es combinación. Sí, muy bien que trabajas combinación. Combinación. Cuando dos cantidades se van a combinar, valga la redundancia. María tiene 5 muñecas, Pedrito tiene 4 carritos. ¿Cuántos juguetes tienen en total? ¿No? Es una combinación. Están juntando. ¿Ok? Claro, claro. En una sesión se puede enseñar. Los tipos de problemas, tú le puedes enseñar más adelante, ¿no? O sea, te voy a enseñar este tipo de problema. Los pequeñitos todavía no saben que son pares, ¿no? Pero tú le vas a dar diferentes tipos de problemas. Luego ya más adelante ellos van a entender. Estos problemas son problemas de cambio y tienen una estructura, aún mira, la estructura que se maneja, ¿no? Ya sea en las cajitas Liro o lo puedes hacer también imprimiendo estas fichas, ¿no? Lo puedes hacer, lo puedes poner con micas. Yo trabajo bastante así con mis chicos, con las micas, con los plumones, con las cajitas Liro, con sus base 10, y de esta manera ellos logran comprender estos tipos de problemas. Ajá. En el quinto ciclo. En el cuarto ciclo también. ¿No? O sea, sí puedes enseñarle de repente a partir del segundo grado y saber decirle qué tipos de problemas son, pero ya de ese primer grado le estás enseñando los tipos de problemas de combinación, de cambio, ¿no? Luego más adelante ya incrementas lo demás. Lo que es comparación, comparar, ¿no? Tienes dos cantidades y te dice, ¿cuánto necesita esta cantidad para llegar a tantos como él, ¿no? Para poder comparar, o perdón, ¿cuánto necesita, claro, para tener tanto como ellos? Estamos comparando. Utilizamos también este esquema, ¿no? Y también hay diferentes estrategias para llegar a lograr la parte de los temas de comparación, igualación, cuánto le falta para tener lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros vamos trabajando de este modo con estos esquemas. Hay diferentes esquemas, pero es importante primero que le des uno para que el niño se centre en ello y lo conozca, y luego ya más adelante ya pueda utilizar las estrategias que quiera. Entonces vamos a recordar lo importante, qué estrategias nosotros utilizamos para nuestros chicos. Como bien mencionamos, vamos a recordar. A ver. A ver. Se me fueron los mensajes. Tienes un estudiante que le cuesta mucho porque ha convulsionado. Pero vamos a ver aquí. ¿Qué materiales se le debe incluir en la lista de útiles a los padres? Ajá. Es importante entonces que los chicos, desde primer grado, ¿qué pedimos los profesores?
las tapitas, ¿no? Las tapitas de colores, las tapitas rojas, azules, amarillas, verdes para trabajar, ¿no? Todo lo que es el tablero posicional, ¿ok? ¿Qué más? Si los padres pueden darte los policubos, sería genial, ¿no? Si los padres pueden darte los policubos, sería genial. Bueno, a mí de manera general yo siempre pido micas, plumones, ¿no? Para poder tener porque es como si los chicos no tuvieran su pizarrita. Ahora, hablar de un adolescente que ha sufrido convulsiones de niña y se vio afectada al del cerebro que ve las matemáticas. La mamá quiere que ella pueda realizar las operaciones básicas de suma, resta y multiplicación y división. ¡Wow! Ya hablamos de otro tipo de problema, ¿no? Ya no hablamos de una discalculia, hablamos de una calculia. Ella ha nacido bien, solamente que ella ha tenido un problema cuando ha convulsionado y afectado en su cerebro, ¿no? Ajá, miren, aquí está poniendo que pueden pedir menestras, ¿no? Con frijoles, pero barnizadas en un tupper, porque si no después se pica. Ya ha tenido la experiencia. Así que no menestras solas, sino barnizadas y ponerlo en un tupper, ¿ok? Entonces así vamos viendo. Sí, así es. Así es. Es importante, Patti, que use la calculadora. En la niña que ha tenido problemas aún. Hay niñas que nosotros tenemos en el consultorio y que no logran automatizar muy, muy rápido las multiplicaciones, ¿no? Van a tener esa dificultad. Entonces es importante que también use la calculadora. Va a llegar momentos en que el niño va a tener que usar calculadora o tener las tablas de multiplicar para poder realizar las multiplicaciones más complejas. ¿Ok? Entonces es importante. Y, Pati, de verdad que la maestra tienes que apoyarle ahí, ¿no? Porque esa es una dificultad más compleja, ¿no? La calculia es más compleja. Entonces recordemos que nosotros tenemos que hacer, que nuestros chicos observen los trabajos que nosotros estamos realizando. Nosotros tenemos que darles materiales manipulables o tienen que estar alrededor de ellos los materiales, ¿no? Los materiales de juego de los chicos, que tienen que ser también materiales así lúdicos, importantes. Tienen que manipular, tienen que experimentar, tienen que establecer relaciones. Lo que trabajamos en el colegio, trabajamos en casa también, ¿no? Ajá, las chapitas les encanta, como son más grandecitos, se están mencionando acá los materiales que se utilizan. Estimar, trabajar estimaciones, ¿no? ¿Cuánto crees que hay en este tarro de caramelos? ¿Cuántos caramelos hay, no? Tienen que estimar 100, 150, 200, ¿cuántos? Como un juego lo hacemos que los chicos puedan llegar a hacer estimaciones. Para poder hacer tanteo también, ¿no? 8 más 7, ¿cuánto es ya? Que logre un número cercano. 8 más 9, ¿no? Que logre un número más cercano. O perdón, con más dígitos. Y usar un lenguaje matemático, agregando siempre el lenguaje matemático. Los problemas que realizamos tienen que ser de acuerdo y de acorde a lo que el niño vive. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros, un ratito, perdón. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las matemáticas ahora, con la psicología cognitiva que estamos realizando y llevando, ¿no? Y vamos viendo y vamos mostrando qué dificultades o cómo podemos ayudar a los niños. Primero tenemos que saber, para lograr ello, estos procesos, esas bases conceptuales, a partir de dónde surge, ¿no? Dónde se encuentra estas funciones ejecutivas, ¿no? En la parte frontal, ¿no?
¿Y esto qué tiene que ver con las matemáticas? ¿Qué tiene que ver las matemáticas con la memoria? ¿Qué tiene que ver las matemáticas con las funciones ejecutivas? ¿Qué tiene que ver con la atención? Tiene mucho que ver. Nosotros en el consultorio trabajamos las matemáticas, pero a la vez también trabajamos actividades relacionadas con la atención. Actividades relacionadas con la memoria, ¿ok? No dejamos de lado eso. ¿Cómo trabajamos la atención? ¿Cómo trabajamos la memoria? Con diversos juegos también, ¿no? Son juegos de mesa muchas veces, ¿no? O, por ejemplo, las fichas o imágenes. No sé si ustedes tienen un W, donde hay imágenes y el niño tiene que identificar rápidamente qué imagen se está repitiendo ahí, de todas las imágenes, ¿no? O ver también dónde se encuentra la figura o dónde se encuentra la imagen y reconocerlo rápido. Estamos trabajando la atención y la memoria también, por ejemplo, decirle números, ¿no? Ahí que ellos lo repitan. De haber, te doy el número 748, ¿qué número te dije? Tiene que decir 748, ¿no? Aumentando las cifras, 7489 o 95657, ¿no? Hasta dónde va logrando, de manera ascendente y descendente. Vamos trabajando la memoria con los chicos, ¿no? Ya sea que tenga dificultades en la lectura o en las matemáticas. Así es, Ivonne. Logramos de este modo que el niño no necesite ya contar con los dedos. Hay muchos de nuestros niños que cuentan con los dedos. Nosotros no podemos quitarle eso. Pero vamos logrando poco a poco, a través de los hechos numéricos, la subitización, sabe que 5 más 3 es 8, ¿no? Sabe que acá hay 5, ¿no? Que no necesita contar 1, 2, 3, 4, 5, sabe que hay 5. 5 y 3, 8, ¿no? Sabe que 7 y 3 es 10, entonces vamos logrando así los chicos que puedan avanzar. Y bueno, no sé si tienen más preguntas. Muchas gracias. Lo que sí es que me gustaría, bueno, el tiempo no nos ha dado mucho para muchas estrategias que se pueden usar, porque en consultorio usamos diferentes tipos de actividades. ¿Por qué? Porque para que el niño primero no se aburra, sabemos qué gustos tiene, ¿no? Si le gustan los Pokémones, trabajamos problemas referidos a Pokémones, ¿no? Si trabajamos memoria, trabajamos atención, trabajamos actividades lúdicas dentro del consultorio. Y es importante que podamos identificar a nuestro niño que tiene dificultades de aprendizaje, mientras menor edad tenga, 6, 7 años, identificamos que tiene ese problema, podemos ayudar. De repente no todos somos especialistas, pero nosotros como profesores tenemos buen ojo cuando nuestro niño tiene esta dificultad en las matemáticas, ¿no? Cuando no está avanzando y te vas dando cuenta ahí, si realmente hablamos de una dificultad específica o general, ¿no? Que durante estos 2 años de pandemia no nos ha ayudado mucho, ¿no? Y muchas veces podemos decir, todos tienen dificultades de aprendizaje, pero no es así, ¿no? En intervención vamos dando cuenta que no es así. ¿Sí, Norma? Miguel. Buenas noches, doctora. Hola, Norma, ¿qué tal? En cuanto a los tipos de problemas, siempre me he preguntado si los trabajamos por fase o lo voy combinando. ¿Cómo puedo trabajarlos? Sí, es importante que tú de un problema. María tiene 5 muñecas y su mamá le regala 8. ¿Cuántas muñecas tiene al final? Ese es un tipo. María tiene algunas muñecas, su mamá le regala 8 y al final tiene 15. ¿Cuántas muñecas tuvo al inicio? María tiene 5 muñecas. Su mamá le regala algunas. Al final tiene 15. ¿Cuántas muñecas le regaló a su mamá? De diferentes formas, ese mismo problema lo puedes variar. Ojo, con imágenes, ¿ya? Con enunciados sencillos, cortos, y tú lo puedes variar de este modo. ¿Sí? Buenas noches, maestra Katia. Hola. Creo que Norma no terminó. Ya le cancelaron. Perdón, Normita. Sí, maestra Carmen, le escucho. Y quería Ahí está. saber cómo se trabajan los policubos. ¿Cómo lo trabaja usted, los policubos?
Bueno, esto de los policubos ya viene con el método Singapur, pero tú puedes trabajar los policubos juntándolos para ayudar a las multiplicaciones, porque tú vas a hacer ahí tus cuadrados, ¿no? Tus cubos de ese modo, haciendo fracciones, o sumas. O sea, son policubos que tú vas juntando así como los legos, ¿no? Que tú vas juntando y puedes así realizar multiplicaciones, ¿no? Cuántas filas hay, cuántas columnas hay, y así realizas. Pero yo creo que en el método Singapur que van a tener, ahí le vamos a explicar. Ahí está, ahí Miguel tiene sus policubos. Ah, Dina. Se fue, maestra Cal. Bueno, no sé si tengo más tiempo, mi querido Miguel, o... No, Katia, estoy muy contento de poder compartir este espacio contigo. Desde CIDE estamos muy agradecidos por el taller que acabas de brindarnos. Nos has dado pautas claras de cómo abordar a ciertos grupos de estudiantes que tienen ciertas debilidades, dificultades, ciertas carencias en el área de matemática. Y nos has dado algunas pautas generales y importante resaltar que tiene que ver mucho con la interacción del docente y que pasa a varios niveles, como lo has dicho, ¿no? Un nivel de reconocer el tipo de problema que voy a plantearle al niño, que de acuerdo a su estructura mental tengo que conocer estos problemas PAET, porque cada problema exige una estructura de razonamiento. Y esta estructura de razonamiento em, eh, las tiene que exigir o lo exige el docente de acuerdo a la interacción o al tipo de problemas que está planteando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, como lo decías, en cómo planteamos una situación problemática o un problemita, porque esta va a exigir un razonamiento diferente. Y los materiales sencillos, ¿no? Nos has hablado del policubo, pero hay muchísimos materiales que has mostrado y que están en tu PPT que son de fácil acceso y que podríamos utilizarlos también, ¿no? Este, y claro, la atención a un niño que tiene dificultad, como lo mostrabas, pasa por el uso, pasa por la atención desde niveles más elementales, ¿no? Y el nivel más básico de aprendizaje de la matemática, como lo resaltabas, es el material concreto. El material concreto como base para empezar a hacer que el niño toque la matemática, sienta la matemática, interactúe con la matemática y a partir de esa interacción pueda ir construyendo conceptos y nociones matemáticas. Entonces me ha gustado muchísimo, muchísimo tu taller, Katia, y comentarles, maestras, maestros, que Katia forma parte de un equipo que para este año va a desarrollar un diplomado que tiene que ver justamente cómo podemos atender a niños con dificultades. Van a trabajar dificultades para la lectura, para la escritura y también para niños con dificultades en matemáticas. Un diplomado que se va a extender de abril a diciembre. Les vamos a enviar la información a aquellos que desean y lo vamos a estar publicando. Inicia en abril todavía, o sea que vamos a estar publicando, pero ya vamos conociendo a Katia. También es un gusto para mí conocerte, Katia, y saber cómo te apasiona y te alegra y te hace sentir, te veo contenta cuando estás hablando de cómo abordar y trabajar en el área de matemática y eso nos llena de mucha alegría, ¿no? Entonces, maestros, maestras, creo que este espacio también ha sido un espacio bastante reflexivo y un momento de seguir fortaleciendo ciertas habilidades. Claro que tenemos chicos en primaria alta y hay contenidos un poco más complejos que abordar, pero los criterios que hemos escuchado con Katia nos va dando pautas de cómo abordar y adaptar los materiales a las diferentes nociones y conceptos matemáticos, ¿no? Entonces, y en secundaria también, es decir, hay chicos que tienen ciertas dificultades y están ahí pasando y pasando de años sin que casi no hagamos mucho. Entonces, esto es un buen espacio como para reflexionar y para ir investigando, leyendo,
motivándonos para tener criterio, para tener herramientas, elementos y seguir en esta fase de investigación permanente de docentes para poder seguir mejorando siempre. Muchas gracias, Katia. No sé si puedes decir algunas palabritas finales también. Muchas gracias. Y tiempo de comunicación hace la noche. No te escuchamos, Katia, o no te escucho. Hola, hola, ¿me escuchas? Bajito, sí. Creo que te has llevado todo el audio, Ahora, Miguel. ahora sí te escucho. A ver, agradecerles por este tiempo, por este espacio. Sí, como estaban mencionando, en el diplomado se va a usar materiales, ¿no? Vamos a materiales, uso de materiales concretos para poder resolver mejor, digamos, y que ustedes a la par puedan trabajar con sus estudiantes. Gracias, Miguel, por esta oportunidad. Gracias a todos. Estoy feliz de haber podido compartir este tiempo con ustedes. Que tengan buenas noches. Solamente leer unas cuantas palabritas de los maestros mientras van prendiendo sus camaritas y tomar algunas fotitos de siempre, que están muy agradecidos, que te agradecen mucho, que están muy contentos, es agradable y bonita manera de explicar, que en esta área hay que trabajar tantas cosas y nos has dado algunas pautas. Una de varias, te comprometemos a que nos sigas brindando estrategias. Aquí hay más de 900 maestros, hemos llegado a 1000, que seguramente nos vamos con algún puntito, algún elemento que nos va a ayudar. Entonces, desde CIDEA estamos muy contentos y de hecho que vamos a tener a Katia en más talleres, ya trabajando de repente algunas actividades muy puntuales con algunos tipos de dificultades muy puntuales. Ahí lo iremos conversando y lo iremos socializando también porque es una necesidad. Yo visito muchos colegios y me angustia y me apena mucho que estos niñitos en la clase de matemática estén pintando o estén jugando o estén en el patio o estén porque no tenemos estrategia de cómo trabajarlos. Entonces, muchos de nosotros no tenemos, incluyéndome a mí, no sé qué hacer. Entonces, creo que tu aporte va a ser valioso para todos nosotros y estamos muy contentos que nos acompañes. Muchas gracias, maestros, maestras. A ver, saluden a Katia, denle la bienvenida, es su primer tallercito con nosotros. Muy contentos y de hecho que les estamos animando para que nos den muchos talleres para atender a estos niños que tienen muchas dificultades en matemática y es una especialista y de hecho que nos va a dar muchas pautas. Muchas gracias, Katia, muchas gracias, maestros, maestras. Eh, eh, desde CIDEAS los motivamos a seguir investigando, leyendo. Y si alguien quiere dar a conocer lo que está trabajando, lo que está investigando, lo que ha pasado o una estrategia que ha funcionado y lo quiere compartir con todos los maestros que siguen en la comunidad de CIDEA, pues las puertas están abiertas. Cuando gusten, escríbanos y compartamos este espacio de ustedes, para ustedes y estamos muy contentos en eso. Cuídense mucho, mañana tenemos otro taller, igual a las 7:30. Creo que es mañana viernes, ¿no? Mañana creo que viene Matemática Singapur y justo nos comentaban de la importancia del trabajo con material concreto y ahí con Chris, que algunos ya la conocen, vamos a hacer algunas actividades, ¿de acuerdo? Entonces mañana a las 6:30. Algunos han tenido cierta dificultad en entrar porque el Zoom lo hemos comprado ya para 1000 y se llena y a veces si salen ingresan, pero tratemos de estar un poquito más temprano si queremos no perdernos el taller. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, un abrazo gigante a donde estén y un gusto de estar con ustedes siempre. Cuídense mucho. Un abrazo. Muy buenas noches. Buenas noches, maestras.